Bueno, hoy vamos a hablar sobre la inteligencia. Un tema que pareciera que es tan obvio en cuanto a conceptualizar qué entendemos por ser inteligentes, pero que vamos a ir explorando y descubriendo que tal vez haya varias aristas y que no han sido por ahí aprendidas en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental. Cuando nosotros decimos o intentamos de pensar en un personaje de la cultura, sobre todo occidental, que representaría como un modelo o paradigma de lo que entendemos por inteligencia, posiblemente todos nos vamos a remitir a un Albert Einstein, ¿no? Como un representante de lo que entenderíamos por un ser o ser inteligente. Tal vez no pensaríamos en una persona inteligente como poder decir Teresa de Calcuta, un Mahatma Gandhi, o si nos ubicáramos dentro de lo que es el contexto de la Argentina y el deporte, por decir un Manu Ginóbili, ¿no? Sino que delimitaríamos en algún punto el concepto de inteligencia a las habilidades que tendrían que ver con la capacidad intelectual de poder realizar cálculos matemáticos, procesos deductivos, inferencias, estadísticas, pronósticos estadísticos o cálculos de planificaciones. Y ahí estaría en algún punto circunscripta o limitada la capacidad de ser o no ser inteligente. Y de hecho esto es así. En realidad esto a nosotros nos determina un cierto CI o coeficiente intelectual, el cual es mensurable, el cual es medible. Uno de los test que se administran dentro del ámbito de la psiquis, de la psicología, es el WISE, que es un test que evalúa, mide puntual y técnicamente nuestro coeficiente intelectual, dándonos un número, ¿sí? Son una serie de baterías de subtest que en tiempos determinados, cronometrados, se llevan un valor y en función de la edad que se tenga, eso va uno a una lista y da un baremo y un promedio de nuestra capacidad intelectual o coeficiente intelectual, lo cual, como dije, es medible. Lo normal esperable sería 100 con un rango de variabilidad entre los 90 y los 105, 107, ¿no? Ahí estaríamos dentro de los valores normales esperados dentro de determinados baremos poblacionales. Bueno, pero no los quiero aburrir con todo esto, que son tecnicismos, pero lo que sí me interesaba es que empezáramos a entender que hay un coeficiente intelectual, el cual es fijo, o sea, que quiere decir que ya lo traemos en nuestra genética heredada, es innato, y el cual, una vez el que tengamos, lo vamos a tener durante el resto de toda nuestra vida. O sea, si nuestro coeficiente intelectual es de 90, va a ser de 90 siempre. Podemos adquirir mayor o menor información, pero siempre nuestro coeficiente intelectual va a ser 90. Un Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual arriba de los 130, ¿sí? Pero eso marcaría este tipo de inteligencia intelectual, ¿no? Y que a partir de la década del 70, en realidad ya Sullivan, ¿no? Y Meyer en los 60, pero básicamente después de los 70, en Harvard, dos psicólogos investigadores empezaron a incursionar en esto de que podría haber otro tipo de inteligencia que no fuera fija, que no fuera genéticamente condicionada por la información genética, valga la redundancia, y que estaría determinada por todas las circunstancias de vida que nos irían atravesando y que se puede desarrollar durante toda nuestra vida, debido a un concepto que es la neuroplasticidad,
que permitiría que nuestras redes neuronales se expandieran, ¿sí? Y es la inteligencia emocional. Y que conjuntamente la inteligencia emocional con la inteligencia intelectual nos daría una inteligencia global, lo cual en síntesis, la muy buena noticia sería que nosotros podemos ser cada día de nuestra vida más inteligentes. Esto nos lleva a un escenario totalmente diferente, abre un montón de puertas y posibilidades, y que hoy por hoy la escuela, lenta y gradualmente, empieza a incorporar en las currículas, entendiendo que por ahí la educación más tradicional se puso el acento en otorgar información esencial, técnica, ¿no? O sea, claro que es muy importante que nosotros sepamos sobre matemática, sobre álgebra, aritmética, análisis sintáctico, historia, lengua, inglés o distintas lenguas, pero que en eso no se limita el ser humano y que habría una inteligencia que se dio como que fuera algo no científico para darlo en las escuelas, que tiene que ver con nuestras emociones, con el mundo emocional. Y aquí yo me quiero detener porque hemos descubierto que a partir de determinados cuestionamientos y de un montón de estudios que se han realizado, ¿por qué personas que han sido calificadas con un elevado nivel intelectual durante el proceso de su vida, cuando han llegado a determinado momento de autonomía y de madurez, no han podido ser felices ni exitosos? ¿Por qué personas con un alto nivel intelectual fracasan continuamente a la hora de vincularse y de relacionarse con otros y con ellos mismos, ¿no? ¿Qué estaría pasando ahí? La inteligencia en algún punto, en términos, una definición así bastante global, sería esta capacidad que tenemos de poder adaptarnos a situaciones nuevas, por lo general conflictivas, ¿no? Creo que este momento de aislamiento es un claro ejemplo de cómo nosotros ponemos en juego y en práctica nuestra capacidad inteligente. También es la capacidad de poder crear y ofrecer nuevos servicios, ¿sí? Y los cuales sean apetecibles y aceptados por el entorno cultural, ¿no? Hoy vemos cómo hay gente que se reinventa y que puede resignificar, ¿no? Cuestiones laborales para poder sobrevivir en una economía que está en caos. Y también tiene que ver en cómo, en este sentido de adaptabilidad emocional, yo puedo relacionarme, nutrirme de los convivientes y a su vez ellos también en un ida y vuelta, en un feedback, pueden retroalimentarse en relaciones mucho más ricas, favorables y disfrutables. Y acá entran en juego recursos emocionales. En el video anterior habíamos hablado de lo que era el lenguaje emocional, ¿no? Y que en algún punto nosotros somos bastante analfabetos en el territorio de las emociones. Y ahí es esta invitación, esta propuesta, en cómo nosotros podemos empezar a ser emocionalmente más inteligentes. Y que no habría solamente una inteligencia. En realidad, estos grandes psicólogos, entre ellos Howard Gardner, Daniel Goleman, van a descubrir que habría 7 inteligencias, pero que de los 60 o los 70 para atrás, nosotros evaluábamos únicamente a lo sumo 2 inteligencias. Pero ahora hemos descubierto, a partir de que hay estas 7, cómo podemos resignificar el tema de qué es ser inteligente. La inteligencia intelectual, como la que tenía por ahí el coeficiente intelectual que tenía Albert Einstein súper desarrollado, tenía que ver prácticamente con la inteligencia lógico-matemática deductivo.
¿sí? Esa es una inteligencia que es muy importante. Y lo importante acá destacar es que todos tenemos estas 7 inteligencias, pero no las tenemos desarrolladas en el mismo nivel. Pero la buena noticia es que podemos trabajar sobre aquellas que no tenemos por ahí tan desarrolladas o que somos en algún punto deficitarios. Una es la inteligencia lógico-matemática. Otra inteligencia de estas 7 es la inteligencia lingüística, que tiene que ver con nuestra capacidad comunicacional, la oratoria, ¿no? Otra inteligencia es la temporoespacial, que tiene que ver con nuestra capacidad de poder ubicarnos en tiempo y espacio. Esas personas que por ahí pareciera que tienen un GPS incorporado en su cerebro, que se pueden ubicar de la manera tridimensional, ¿no? En lo profundo, en lo ancho y en lo alto, que es la manera que nosotros percibimos la realidad. Otra inteligencia es la artística, ¿sí? Esta capacidad de poder entonar canciones. Cuando uno dice, no, y esto lo estudiaste, no lo saqué de oído. Esta persona que tiene esta capacidad plástica, ¿no? Dinámica, elástica, de poder percibir, ¿no? De ser creativos, lo artístico, ¿no? Lo plástico. Esta cosa tan elástica, ¿no? Tan poco rígida. Otra inteligencia fundamental es la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de poder interactuar con otros, de ser empático, de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Otra inteligencia es la que tiene que ver con la investigación, los grandes científicos, esta capacidad de poder ver y observar en la naturaleza y en los fenómenos naturales cuestiones que por ahí pasan de largo en la mayoría de las personas. Y otra inteligencia fundamental es la intrapersonal, ¿sí? Que es la capacidad de poder reflexionar introspectivamente sobre mi propio ser, ¿no? ¿Qué me está pasando a mí en relación a esta situación? Que tiene que ver con los sacerdotes, los filósofos. Cada una, aparte de lo interesante, es que está relacionada a determinadas profesiones y vocaciones y carreras, ¿no? Lo cual, conocernos en estas 7 inteligencias también nos habilitan y nos posibilitan la capacidad de poder saber qué carreras tienen que ver conmigo y qué carreras no. Y cuáles son también mis fortalezas y mis debilidades. Y también saber que yo puedo enriquecerme, ¿sí? En esos puntos que por ahí estoy medio como debilitado. Y acá entonces se abre todo un panorama que tiene que ver con que el concepto que teníamos de inteligencia hoy ya cambie. ¿Quién es más inteligente? ¿Un Albert Einstein? ¿Un Manu Ginóbili? ¿Un Beethoven? Bueno, tendrá que ver con este concepto, ¿no? Y entender que todos son inteligentes, pero que tienen desarrolladas inteligencias diferentes. Y la salud y la capacidad de adaptabilidad se tiene que dar en poder en algún punto armonizar, ¿no? Equilibrar estas inteligencias. De nada sirve que yo pueda ser altamente cualificado, mejor dicho, calificado para determinada área, ¿sí? Que tenga que ver con información técnica específica, pero que no tenga la sensibilidad, la receptividad, la capacidad de poder ver el todo, ¿sí? Porque todo está interconectado. Hoy los grandes gerentes que son exitosos en empresas tienen muy desarrollada esta capacidad emocional, la inteligencia emocional, ¿no? Fundamental para poder ver y llegar a donde antes no se podía llegar, ¿sí? Hay 2 pilares de la inteligencia emocional dentro de las 7 inteligencias, que es la interpersonal y la intrapersonal. Porque el primer paso para poder ir desarrollando nuestra inteligencia emocional es el autorregistro de emociones. El autorregistro de emociones, que tiene que ver con esto de poder detenerme y decir, a ver,
¿qué estoy sintiendo yo en este momento? ¿No? Nosotros partimos, cuando éramos niños, de emociones básicas que traemos innatas en nosotros, como la alegría, obviamente como contrapartida de la tristeza, el enojo y la sorpresa. Podríamos decir que más allá de los distintos autores serían los pilares emocionales. Y después vamos aprendiendo otras, que tendrán que ver con nuestras circunstancias de vida, con los factores congénitos, con nuestros primeros años de vida, con la familia que nos tocó, con la cultura que nos tocó, con los momentos sociohistóricos que nos tocó. Ahora, acá lo importante para destacar dentro de este mundo emocional es que el primer paso es tener la sensibilidad y la capacidad de ir pudiendo registrar yo mis emociones. Porque esto me va a ir en un punto volviendo, evolucionando hacia una sensibilidad mayor. Y recordemos que cuando más sensible sea, el mundo se expande a mi alrededor. Mi capacidad sensorial es mayor y hace que pueda ver cosas que antes no veía, ¿sí? Resolver situaciones que antes no podía porque no las podía registrar, ¿sí? Acá no es ir en desmedro de lo que es la inteligencia y el coeficiente intelectual. Saberes que son fundamentales en nuestra vida, pero que acompañados y reforzados por la inteligencia emocional, a mí me vuelven mucho más abierto. Mi capacidad y mis zonas neuronales se abren, se extienden, ¿sí? Por este concepto que yo les explicaba hoy, les decía de neuroplasticidad. Si toda mi neocorteza, que es donde están todas las funciones cerebrales que me hacen humano, se expanden. Y entonces no soy solamente un receptáculo de información. Dentro de nuestro cerebro tenemos un órgano que es la amígdala emocional, que se encontraría alojada en la parte media del cerebro, que no tiene nada que ver con las amígdalas de la garganta. La amígdala emocional, amígdala viene de almendra, ¿no? Porque es como una almendrita, es el reservorio de todo nuestro mundo emocional. Si nos extirparan la amígdala emocional, nuestro cerebro y el de una CPU o un ordenador no tendrían diferencia. Nuestro cerebro funciona como una computadora. El rasgo distintivo que nos hace humanos es casualmente nuestro mundo emocional. Es la capacidad de sentirme yo para poder empatizar con el otro. ¿Sí? Si me quitaran la amígdala emocional, entre una CPU, un ordenador y un humano no habría diferencia. Únicamente reproduciríamos programas mentales, ¿sí? De lo cual se encarga la neurolingüística, ¿no? Igual que una computadora, pero algo que la computadora nunca va a poder hacer, que es sentir emociones. Y la palabra emoción, como para ir cerrando este espacio de hoy, viene del latín que es movere, que tiene que ver con una energía, ¿sí? Que va hacia un lugar, ¿sí? Y estas emociones se activan a partir de pensamientos, ¿sí? Pensamientos que obedecen a estímulos externos o internos. Yo puedo percibir un estímulo externo amenazante o puedo generar en mi cabeza una situación amenazante que no existe en la vida real, ¿sí? Pero mis emociones se van a activar a partir de mis pensamientos. Mis pensamientos activan mi sistema emocional, mi sistema nervioso y mi sistema endocrino, que tiene que ver con mi capacidad de estado de ánimo, mi capacidad en el mundo de la sexualidad, del desarrollo, del crecimiento. Por eso es tan importante, y la buena noticia sería que yo, si puedo en algún punto empezar a manejar mis pensamientos, puedo manejar mi mundo emocional y puedo manejar mi mundo endocrino y fisiológico. O sea, como pienso es como me siento y como me siento es como repercute
en mi cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante saber que van ensamblados, ¿sí? Y que si yo logro un lenguaje emocional sin juzgar, sin interpretar al otro desde diagnósticos y desde adjetivos, sino simplemente intentar de ver al otro ser que existe igual que yo, posiblemente voy a vivir en un mundo de mayor equilibrio, ¿no? Y si queremos vivir en un mundo de equilibrio, como decía este libro tan fantástico que es El Principito, tendríamos que poner la razón en algún punto al servicio también del corazón. Bueno, nos vemos en el próximo video, espero que estén muy bien y que puedan, bueno, seguiremos adaptándonos a esta nueva realidad que nos toca. Hasta luego.